la clase hemos respondido a las dudas que tenían, no nos anticipemos porque si no, no llegamos. Esto no es lo mismo que una clase presencial en donde tenemos tiempo extra. Acá a las 8 se nos corta el Zoom y listo. Entonces, yo les pido eso, nos queda el foro, nos quedan los mails para hacer preguntas que serán respondidas. Por lo tanto, les pido que avancemos. Nos queda terminar con algo que vieron con la contadora Campastro, un artículo puntual y después todo el tema de salidas no documentadas, y de ahí pasamos a ver primera categoría. Veamos. ¿Se ve, Joaquín? Sí, Marce, se ve perfecto. Gracias. Bueno, quedaba, si no me equivoco, déjenme un segundo que vea. La contadora Campastro me dijo que quedaron acá, quedaba por ver el artículo 84. Yo les pido por favor que me acompañen con la ley. El artículo 84 de la ley dice textualmente: los gastos realizados en la República Argentina se presumen vinculados con ganancias de fuente argentina, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso E del artículo 91 de la ley. Los gastos realizados en el extranjero se presumen vinculados con ganancias de fuente extranjera. No obstante, podrá admitirse su deducción de las ganancias de fuente argentina si se demuestra debidamente que estén destinados a obtener, mantener y conservar ganancias de ese origen. El artículo 91, inciso E, me habla de las comisiones y gastos incurridos en el exterior o en el extranjero y sobre todo la vinculación con las exportaciones. Entonces estamos viendo acá en la pantalla de este PowerPoint claramente desglosado en 3 partes este artículo. Los gastos realizados en el país se presumen vinculados con ganancias de fuente argentina, los realizados en el extranjero se presumen vinculados con ganancias de fuente extranjera y se admite o podrá admitirse su deducción si se demuestra que están vinculados o están destinados a obtener, mantener y conservar ganancias de ese origen. Vamos. No sé por qué, Joaquín, no. ¿No corre? Se me clavó ese. Si le das a escapar, a ver. Nada. No. Doble clic. Eh, Complicado está. ahí está. Es, ¿No? es por el modo presentación. A veces se empaca, no quiere avanzar. Bueno. Sí, la flechita del teclado también se puede. Del artículo 85 hasta el 92 habla de otras deducciones admitidas y no admitidas, que se va a ver en otra clase y algunos se van a ver con otras categorías. Y ahora sí entramos en este tema que desde el punto de vista no solamente teórico es importante, sino que en la práctica nos está dando muchos dolores de cabeza. Y además, siempre cuando tengo mi primera clase, digo lo que dice un amigo mío, abogado hoy, que no es tan importante saber lo que el profesor explica, sino como estar atento y anotar lo que el profesor dice que se toma, y esto lo tomamos. Entonces estamos en el tema salida no documentada. Ahí está, este Power usted lo tiene a su disposición. ¿Cuál sería parte de la doctrina? Yo acá tengo 2 artículos más para recomendarle, voy a ver si lo subimos a la plataforma. Vamos por favor al artículo 40 de la ley. Este artículo 40 de la ley ya estaba, era el 37,
luego de la 27430, receptó varias cuestiones que había sido definida claramente por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El artículo 40 dice: cuando una erogación carezca de documentación o este encuadre como apócrifa, este encuadre como apócrifa, una de las modificaciones, y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del 35%, que se considerará definitivo en sustitución del impuesto que corresponda al beneficiario desconocido u oculto. En sustitución del impuesto, etcétera, etcétera. Esa es otra modificación clave que ya había sido resuelta por la Corte. Y a continuación dice: a los efectos de la determinación de este impuesto, el hecho imponible se considerará perfeccionado en la fecha en que se realice la erogación. Esto tiene mucha importancia y ya vamos a ver para qué. A ver, concretamente, nos visita la AFIP y tiene que haber una erogación que no tenga documentación o que esté respaldada por una factura apócrifa. En ese caso, como se desconoce quién ha sido el beneficiario de ese pago, cuestión que en artículos que voy a proponer que se suban a la plataforma está muy claro: si lo que se quiso es conocer al beneficiario y se lo conoce al beneficiario, ¿por qué ir sobre el que efectuó el pago? Pero bueno, eso es lo que hace la AFIP. ¿Cuál es la consecuencia? No se va a admitir la deducción y además, si yo soy el que hice el pago y tomé como deducción esa erogación, voy a tener que pagar el 35%. ¿Bajo qué concepto? Va a ser un impuesto definitivo en sustitución del impuesto que le correspondía abonar al beneficiario. A ver, acá en la página siguiente está resumido lo que le acabo de decir. La erogación tiene que carecer de documentación o que sea considerada apócrifa. Ya vamos a meternos un poquito en esto. Y además no se muestre por otros medios que ha sido efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas. ¿Cuál es la consecuencia? No se admite la deducción y voy a tener que pagar un impuesto del 35%. Lo dije, ahí está el fallo, lo dicen los fallos, lo dice la justicia, lo dice toda la doctrina: debe haber un pago, debe haber una salida de fondo porque la norma habla de erogación. Y acá cuando dice configuración del hecho imponible, ¿cuándo se configura el hecho imponible? A través de la 27430 queda claro en la ley. Antes estaba resuelto en normas reglamentarias y ya vamos a ver, Joaquín, si me olvido, porque no está acá, haceme acordar por favor que veamos este tema puntual. Se volvió a empacar, modo presentación. Ahí está. Salida no documentada, falta de documentación, requisitos. El pago no debe estar documentado o no se debe poder probar que se trata de gastos necesarios. La Corte ya había dicho en radioemisora cultural que no se trataba de una sanción. No es sanción. ¿Y por qué resolvió eso la Corte en el año 2000 en radioemisora cultural? Porque ustedes saben que cada tanto en este país hay normas, llamémosle moratorias, llamémosle como le llamemos, en donde las sanciones que son de imposible cumplimiento quedan condonadas. Lo que se planteó acá, en un tema de salidas no documentadas, que se lo plantearon muchos contribuyentes, era que realmente consistía en una sanción y por lo tanto estaba condonada a través de, por ejemplo, en ese caso, el decreto tanto.
Esto llegó hasta la Corte y la Corte dijo no es sanción. Por lo tanto, no hay una condonación a través de la norma puntual. ¿Por qué hablamos de facturas apócrifas? La verdad que este tema da para hablar 5 horas, pero facturas apócrifas al principio, hasta que llegó este fallo, era interpretado como aquellas facturas que no respaldaban una operación. Permítanme, en un tema muy poco, en un idioma muy poco académico, facturas truchas, es decir, aquellas facturas que no solamente no respaldaban la operación, sino que además no cumplían con las condiciones que establecían en aquel momento las normas para su emisión. Lo gracioso es que hoy en día que prácticamente las facturas son todas electrónicas, etcétera, etcétera, es decir, que el propio organismo es el que me da, por ejemplo, el CAE para emitir. Hay casos en donde hay casos de facturas APOC con facturas electrónicas y hay un caso que no está resuelto en donde está comprometido un sujeto que es presidente de uno de los clubes más grandes del país. No les digo el nombre porque la causa tiene otras aristas. A ver, ¿cómo se define acá facturas apócrifas? Dice, son aquellas que respaldan operaciones que no fueron existentes o fueron realizadas por otros sujetos en relación a lo que aparece en la documentación. A ver, ¿qué suele suceder? Ahí está. A realizó una operación, pero la emite B. Esto es común en muchos casos. Por ejemplo, en la empresa de la construcción, y en otros también, pero por ejemplo en la empresa de la construcción, en donde yo necesito hacer una demolición, lo contrato al señor Joaquín Jayés para que me haga la demolición, él viene, la hace con las máquinas, etcétera, etcétera, pero cuando le voy a pagar me dice, mire, contador, no me pague a mí porque yo tengo un primo que es el que emite la factura por mí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué resulta después? Que si yo hago el pago al primo de Joaquín Jayés, de acá a unos años, tengo ya que saber y asesorar a quien hace ese pago, si soy su asesor, de que puedo tener problemas, porque dentro de unos años puede venir la AFIP y decirme, lo estamos viendo al primo de Joaquín Jayés y nunca tuvo capacidad, nunca pagó un impuesto, no tenía empleado en relación de dependencia, no tenía máquina, no tenía. Y nosotros no podemos decir, no, pero la factura está bien. Miren, la factura está bien. No tiene qué error, qué defecto tiene. Yo le pagué, están los cheques, le retuve ganancia, etcétera, etcétera. Entonces, así como la Corte, en el fallo que les dije antes, dijo no es sanción, acá en Red Hotelera Sudamericana, que es uno de los hoteles más grandes de Mar del Plata, en el año 2013 dijo salida no documentada se aplica también a documentación no válida por tratarse de actos carentes de sinceridad. Concretamente ese era el caso. Habían facturas a nombre de BB, pero la operación la había realizado AA. Entonces, la Corte dijo, esto también es factura apócrifa, carece de sinceridad. Entonces ya estamos viendo dos casos resueltos por la Corte que fueron incorporadas en la letra de la ley. Aclaramos acá que si no hay pago, va a haber factura apócrifa, pero no salida no documentada. ¿Está claro? Ya hemos dicho que para que haya la figura de salida no documentada es textual el artículo 40. Cuando una erogación. Si no hay erogación, no entramos en la figura. Entonces, ténganlo en cuenta porque esta es una pregunta de examen. A ver. Dice, radioemisora cultural ya lo dijo, no es sanción. Entonces, receptó el artículo 40 de esa modificación y dijo, debe ingresar, además de no deducirlo, va a ingresar el 35%
que se va a considerar definitivo como en sustitución del impuesto que corresponde al beneficiario. Entonces esta es otra pregunta que hacemos. ¿En qué carácter debe ingresar ese impuesto? En sustitución del beneficiario. Como no se puede, como no hay, a ver, lo razonemos, porque esto a veces uno ve que ustedes están perdidos. Si no hay comprobante o el comprobante no es sincero, yo no sé quién es el que verdaderamente realizó la obra, prestó el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, como no puedo ubicar al verdadero beneficiario, lo había dicho la justicia y ahora lo dice la ley, yo tengo que pagar ese 35 en sustitución del impuesto que corresponde al beneficiario. ¿Sí? Está la RG 4433, ya vamos a hacer un comentario sobre este tema, que está vigente desde el marzo al 19, que dice cómo debe ingresarse. Se debe ingresar hasta el día 15 del mes siguiente, debiéndose presentar una declaración jurada, etcétera, etcétera. Ahora, es importante que si ya hemos definido que tiene que haber una erogación que no está documentada o es APOC, con los condimentos de APOC, factura apócrifa, que dijo la Corte. ¿Qué consecuencia tiene eso? No es deducible, pero además está sujeto a una alícuota del 35%, que ya hemos dicho en carácter de qué. Ahora, si van al artículo 41, van a ver que dice, no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior. Cuando habla de ingreso habla del 35%. Entonces acá me gusta porque empezamos a marearnos. Solo dice no se exigirá el ingreso en dos situaciones. Cuando la AFIP presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes, eso tiene una lógica. ¿Por qué? Porque yo le digo, mira, acá está el bien. O sea, se presenta y me dicen, usted hizo un gasto que no tiene documentación, sí, pero fue para comprar este bien. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo pruebo, salgo de esta? Porque acá está el bien. O dice, cuando la AFIP presuma que los pagos por su monto, etcétera, no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario. Es decir, si acá lo que se quiso es que yo ingrese un impuesto que corresponde al beneficiario que está oculto, porque esa es la lógica que venimos siguiendo, ¿verdad? Como no hay documentación o es apócrifa, no se identifica al beneficiario. ¿Quién debió pagar el impuesto? Ese beneficiario. Como no se lo puede identificar, me lo van a hacer pagar a mí. Ahora, como ese beneficiario, por los montos, se presume que no llega a ser ganancia grabada, no voy a tener que ingresar el 35%. Tiene su lógica, ¿verdad? Entonces, ahí está el artículo 41. Pero les pido, por favor, que vamos a ver el 106 del decreto. Y el 106 del decreto dice, las erogaciones efectuadas por el contribuyente no serán computables en su balance impositivo cuando se carezca de los respectivos comprobantes, ya sea que éstas encuadren como apócrifa o se presuma que no han tenido por finalidad obtener, mantener y conservar ganancias grabadas. Ojo, no quiero invertir mucho tiempo, pero la redacción del 106 puede dar pie para algo que no dice la ley. ¿Está claro? Vamos al segundo párrafo. Cuando las circunstancias del caso evidencian que tales erogaciones se han destinado al pago de servicios para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, podrá admitirse la deducción. Entonces ya vemos cómo el decreto reglamentario se va abriendo de lo que decía la ley. Podrá admitirse la deducción del gasto en el balance impositivo sin perjuicio del impuesto que hace referencia al artículo 40 de la ley, que recae sobre tales retribuciones. Entonces, por ejemplo, habla de un servicio.
yo tuve un problema con el fisco y es evidente que me tuvo que haber sacado de ahí el asesoramiento de un abogado. Doy un ejemplo que se me viene a la cabeza. Entonces, estamos en un caso de un servicio pagado, hay erogación, se puede admitir la deducción. ¿Sí? Me van a hacer pagar el impuesto, pero me van a admitir la deducción del servicio. ¿Mm? En los casos, sigo con el decreto, en que por la modalidad del negocio o actividad del sujeto del gravamen se presuma con fundamento, me encanta esta redacción, se presuma con fundamento que las erogaciones de referencia no llegan a ser ganancias imponibles en mano del beneficiario, podrán ser descontadas en el balance fiscal y no corresponder el pago del impuesto a que se refiere el párrafo anterior. Si vamos al 41 de la ley, decía, no se exigirá el ingreso. Y yo les dije, ojo, acá habla solo del ingreso. Por lo tanto, si en el anterior me decía, no se admitirá su deducción y además tengo que ingresar, y el 41 me decía, no se admitirá su ingreso, quedaba, perdón, no se exigirá el ingreso, quedaba como firme en función del 41 que la no admisión de la deducción quedaba, ¿verdad? Ahora, si vamos al 106, tercer párrafo, dice, para esos casos, cuando se presuma con fundamento que las erogaciones no llegan a ser ganancias en manos del beneficiario, podrán ser descontadas y no corresponderá el pago del impuesto. Es decir, que, si ustedes me permiten, ablanda el 41, inciso B. En caso de duda, deberá consultarse a la AFIP. Yo recomendaría que no consulten porque ya sabemos la respuesta. Y dice, tampoco corresponderá el pago del impuesto a que se refiere el artículo 40 de la ley sobre las salidas no documentadas cuando existan indicios suficientes de que han sido destinadas a la adquisición de bienes. Esto dice prácticamente lo mismo que decía el 41 y aclara algo. Dice, en tal caso la erogación será objeto del tratamiento que dispensa la ley a los distintos tipos de bienes, según el carácter que invistan para el contribuyente. Es decir, cuando yo les dije antes, miren, el 41 dice, no se exigirá el ingreso porque está el bien, porque la decía, cuando se presuma que se usó o que esa erogación fue efectuada para adquirir un bien, ¿eh? ¿Qué dice el 106? No aclara. Bueno, si pasa eso, va a tener que darle el tratamiento que merece ese bien. Es decir, si fue un bien de uso, se amortizará, y si fue un bien de cambio, tendrá el tratamiento que tiene que tener un bien de cambio. Acá decía el Power que cuando no va a ser deducible, lo dice el 106, hay excepciones que la acabamos de ver, acá está la redacción del 106 y acá está un resumen. Entonces repasemos. Salida no documentada, ¿cuál es la regla general? Si no puede probarse que por su naturaleza fueron efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, es un gasto no deducible y tributamos al 35% y ya sabemos en qué carácter. ¿Está claro? Ahora vamos a las excepciones y acá en las excepciones tenemos una mezcla del 41 y el 106. Si la AFIP presume que el pago ha sido efectuado para adquirir bienes, y acá yo les pediría que después lean el 41 y el 106, los dos, porque el 106 dice cuando existan indicios suficientes. ¿Qué pasa con el bien? El bien va a ser activado según el carácter que revistan y no, ya di el ejemplo, o bien de cambio o bien de uso, y no va a corresponder efectuar el ingreso del impuesto a la salida no documentada. Si las circunstancias del caso evidencian que se han abonado servicios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada, va a ser un gasto deducible, esto lo vimos, di un ejemplo, y la operatoria tributa la tasa del 35, ahí no tenemos escapatoria. Ahora, si la AFIP presume que los gastos no llegan a ser ganancias grabadas en manos del beneficiario, les pido por favor que después lean el 106, tercer párrafo, porque dice, cuando la modalidad del negocio o actividad del sujeto
o en los casos en que por la modalidad se presuma con fundamento, dice que va a ser un gasto deducible y no va a corresponder efectuar el ingreso de la salida no documentada. Y acá hay un temita, determinación e ingreso del impuesto, la RG 4433. Voy a hacer un comentario que no está, les pido por favor que vayan un segundo, ya lo vamos a ver con más detenimiento, esta norma la vamos a recontra ver. Y lo preguntamos también. Al 227 del decreto, primer párrafo. En el 227 del decreto, primer párrafo, a donde voy puntualmente, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 de este reglamento, etcétera, etcétera, para establecer la ganancia neta imponible, no sé si lo vieron con Miriam, los contribuyentes no podrán deducir. Entonces es muy importante esta norma porque hay una norma reglamentaria que me limita la deducción de algunos conceptos. Y esos conceptos son multas, costas causídicas, intereses punitorios y otros accesorios derivados de obligaciones fiscales. Luego vino una incorporación del tercer párrafo que lo flexibilizó, ya lo vamos a volver a ver a esto. Pero ¿sobre qué voy? Voy puntualmente sobre este tema. Dice, pero sí el impuesto a las ganancias tomado a cargo y pagado por cuenta de terceros, y siempre que estén vinculados con la obtención de ganancias grabadas. Entonces yo acá dejo un interrogante para ustedes que sé que termina la clase y los he incentivado tanto que se van a quedar a ver salida no documentada. Cuando hablo de los servicios, vamos al 106, segundo párrafo. Cuando dice, cuando las circunstancias del caso evidencien que tales erogaciones se han destinado al pago de servicios para obtener, mantener y conservar ganancia grabada, podrá admitirse la deducción del gasto sin perjuicio del impuesto. Entonces, si se admite la deducción de gastos sin perjuicio del impuesto, quiere decir que yo voy a tener que pagar un impuesto, que la ley ya me dice que es en sustitución del beneficiario. Ahora, ese impuesto, desde mi óptica, es totalmente deducible en virtud del 227, primer párrafo al final, porque dice que yo voy a poder deducir el impuesto a la ganancia que he tomado a mi cargo y he pagado por cuenta de terceros. No hay duda que está tomado a mi cargo y que lo he pagado por cuenta de quien me prestó un servicio. Y vamos a un tema que me parece importante. Si puedo salir de acá, ¿no, Joaquín? ¿Ahí se ve? Sí, sí, pero estás en el power, ¿no? De ¿Sigo salida, en el ¿no? Power? Sí, sí, sí. Ahí, Los power se comparten. Si tenés dos abiertos, se comparte el primero que mostrás nomás. ahí me ven o no ven. No, No, ¿no? no, no, Marcio, no. Dame un segundo. Ahí. Ahí sí. Bueno. Eh, ¿Qué pasa? Porque yo le decía que estemos atentos al último párrafo, cuando veíamos la RG 44, 33, etcétera, etcétera. En el 40, último párrafo, dijo la 27430, a los efectos de la determinación de este impuesto, el hecho imponible se considerará perfeccionado en la fecha en que se realiza la erogación. Eso antes de la 27430 estaba dicho en resoluciones y en esa puntualmente que se menciona en el Power. ¿Qué pasaba? Que a nosotros, esta es la realidad, chicos. Se nos presenta hoy y nos dicen, señor, usted tuvo una erogación hace 5 o 6 años, no está prescripto, con tal sujeto y ese sujeto, después de que usted hizo la operación y una operación real, entró en la base APOC del fisco. Y la base APOC del fisco es porque en determinado momento el fisco no detecta el domicilio, no le ingresó el IVA, dejó, no importa. Pero la operación es real. Lo pagué, retuve ganancias, estuvo la erogación. Entonces no solamente pretenden aplicarme salida no documentada, en donde les digo que de verdad lean los artículos que hay, porque es un tema complicado desde el punto de vista práctico, sino que además pretenden aplicar sanciones de la 11683.
En este caso, yo voy a pedir que lo suban a la plataforma, este artículo, porque acá la procuradora, hay que ver qué dice la Corte, ustedes saben que la procuradora hace un dictamen y después hay que ver qué dice la Corte, ¿qué es lo que sostiene? Y dice, a ver, señores, antes, uno de los hechos, de las cuestiones, ustedes saben que por el principio de legalidad tienen que estar contenidos, además de otras cuestiones, respecto al hecho imponible, todas las características en la ley. Entonces la procuradora, que ya lo dijo antes, lo vuelve a decir ahora, dice, señores jueces, el hecho imponible recién lo dice la ley cuando se perfecciona a partir de la 27430. Por lo tanto, si hay un caso de salida no documentada es otro tema. Acá estamos analizando la sanción por la salida no documentada, por no haber presentado las declaraciones juradas y haber ingresado el impuesto. Es post-reforma. En definitiva, tengo marcado acá con amarillo, dice, se vuelve a ratificar que en los casos de omisión del impuesto a la salida no documentada ha acaecido en periodos fiscales pre-reforma, es decir, ejercicio iniciado antes del enero del 18, del 1 de enero, no resulta de aplicación la figura punitiva de multas, ni por omisión del 45, ni por defraudación del 46. Y esto a mí me parece importantísimo. Esto a mí me parece importantísimo, les va a servir mucho desde el punto de vista práctico. Entonces, terminamos, como se dice habitualmente en un idioma muy poco docente, a las chapas de ver salida no documentada. Lo que hemos visto es suficiente para que ustedes contesten una pregunta y le pongamos 10. ¿Está claro? Vamos, primera. Primera categoría, este es el Word de un PDF que ustedes tienen. He hecho pocas modificaciones, lo vamos a ir siguiendo. Primera categoría es una categoría bien cerradita, tiene algunas cuestiones, está en todos los libros, no sufrió modificaciones o modificaciones significativas. Acá, al iniciar, bueno, se recomienda bibliografía, etcétera, etcétera. Están todos los artículos que deben verse o vinculados con esta categoría, los cuales les pido que si no hemos visto algo, vayan y lo vean, porque no podemos, ya le hemos sacado media hora de clase para ver otro tema. Entonces estamos en primera categoría. ¿Qué decimos en la introducción? A ver, vamos al artículo 24. El periodo fiscal de liquidación coincide con el año calendario y se sigue el criterio de lo devengado. Entonces, cuando nosotros decimos, a ver, ya vamos a ver el tema del año calendario, pero cuando decimos cuáles son los criterios de imputación salvo excepciones, primera y tercera, impar, devengado. Segunda y cuarta, par, percibido. Vamos hasta ahí, ¿verdad? Ahora, si vamos al artículo 44, después vamos a hacer una recorrida. En la misma ley, en el artículo 44, dice rentas del suelo. Entonces vamos a ver que la característica es general la explotación económica de un inmueble. Esa es cuando hablamos de rentas de primera categoría. Entonces, ya vamos sabiendo que el periodo fiscal es el año calendario, el criterio de imputación es el devengado, y cuál es la característica común, la explotación económica de inmuebles, la renta del suelo. Ahora, cuando vamos al artículo 44, lo primero que les pido, vamos al artículo 44, el primer párrafo, dice el 44, en tanto no corresponda incluirlas en el artículo 53, ese no corresponda, si quieren, lo marcan, constituyen ganancias de primera categoría y deben ser declaradas por el propietario de los bienes raíces respectivos. Y yo acá resalto, antes de empezar, dos cuestiones. La ley es clara.
dice, en tanto no corresponde a incluirlas en el artículo 53. Si vamos por un segundo al artículo 53, sobre todo aquellos que la conocen a la ley de antes, yo la tengo macheteada, es el que era el 49, y a los que recién están empezando, vamos por un segundo al 53 y vamos a ver que dice ganancias de tercera categoría, beneficios empresariales. Entonces, volvemos, y como me dice, en tanto no corresponde incluirla en el 53, es por ello que yo resalto acá, en lo que le estoy mostrando, siempre va a corresponder a personas humanas o sucesiones indivisas de esta renta. Si la obtiene un sujeto que después, vamos a ver, está enumerado como un sujeto de tercera categoría, es de tercera. ¿Sí? Entonces, primera aclaración. Y la segunda, que ya la vamos a ver con más detenimiento, dice, deberán ser declaradas por el propietario. Y vamos a ver que esto no nos lleve a confusión, que esto no es así. No siempre el propietario va a ser el que va a estar metido en este baile. Y acá les doy un pequeño ejemplo, ya lo vamos a ver con más detenimiento. En este baile también está metido, por ejemplo, el sublocador. Sublocador es el señor Joaquín Jayés me alquila a mí un inmueble y no está prohibido que yo lo subalquile. Entonces, cuando yo lo subalquile a cualquiera de ustedes, él por alquilarme a mí, estamos hablando de persona humana, siempre, no un sujeto de tercera, y de acá en adelante hago esa aclaración, no hablo de un sujeto que obtiene renta de tercera, él por alquilarme a mí ese bien inmueble obtiene una renta de primera. Y yo, por subalquilarlo, también voy a obtener una renta de primera. Y no soy el propietario. Entonces, ojo con esto, porque no quiero que se confundan. Entonces, ¿cómo podemos resumir este primer párrafo? Ojo, persona humana siempre o sucesión indivisa y el propietario no siempre. Porque hay casos. Avancemos. Vamos al 44 de la ley. Y en el 44 de la ley ya hemos leído el primer párrafo, entonces en tanto no corresponda incluirla en el 53, deberán ser declaradas por el propietario con las aclaraciones que ya hemos hecho, inciso A, el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos o rurales. El típico alquiler de un inmueble. ¿Sí? Como esto, desde mi punto de vista, no ofrece mayores complicaciones, hoy en día hay un régimen de información que está haciendo bastante alboroto, deberán conocer, por ahí está en el material la nueva ley de alquileres, etcétera, etcétera, pero no es ni más ni menos que un sujeto que no sea de tercera alquile un inmueble. Entonces, por eso me meto dentro de esta cuestión en dos subtemas que me parecen que sí debemos conocer. A ver, el primero es incobrables y el segundo es arrendamiento en especie. En incobrables, vamos por favor al 110A del decreto reglamentario. El 110 del decreto reglamentario dice los propietarios, con las observaciones que ya hice, de bienes raíces a que se refiere el artículo 44 de la ley, determinarán su ganancia bruta sumando a los alquileres o arrendamientos devengados, salvo los incobrables. Entonces, cuando me dice, a ver, usted va a determinar su renta sumando esto, salvo esto, es porque me dice los incobrables no. ¿Se entiende? Los incobrables no, y me dice cuáles son los incobrables, porque dice entendiéndose por tales. Los alquileres adeudados al finalizar los juicios de desalojo y de cobro. Muchas veces nos confundimos y esos juicios son dos. Generalmente se inician juntos, pero son dos. El de desalojo y el de cobro. En casos especiales, la AFIP podrá considerar otros índices. Hasta el día de hoy no conozco que haya considerado otros índices de incobrabilidad de los alquileres devengados. Cuando se recuperen créditos tratados impositivamente como incobrables, corresponderá declararlo como ganancia en el año en que tal hecho ocurra. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice el 110 inciso A? El 110 inciso A en realidad lo que dice es
señor deje de devengar el alquiler cuando pase esto. ¿Y cuándo pasa qué? Cuando los incobrables son, dice el decreto, entiende que son aquellos que me deben cuando finalizan los juicios de desalojo y cobro de pesos. En otros casos la AFIP podrá, ya lo he dicho, no lo ha hecho. Ustedes van a ver, si van a leer los libros o artículos, que parte de la doctrina se pregunta si es aplicable el 217 del decreto, pero el 217 del decreto me habla de incobrables para tercera categoría, nosotros entendemos que no. ¿Y qué pasa si se recupera? Bueno, lo que acabo de ver, se imputa como ganancia en el año en que tal hecho ocurra. ¿Qué es lo que pretende el fisco? Que no se adelante la deducción del incobrable. ¿Sí? Es decir, que yo realmente deje de devengar cuando pasa lo que dice la norma. Ahora, esto admite al menos 3 posiciones. Y les pido por favor que estemos atentos en este tema. Primero, la literal. Es decir, voy a tener que seguir devengando los alquileres hasta la fecha que me dice el 110A del decreto reglamentario. La segunda es la que sostiene parte de la doctrina, es que voy a devengar los alquileres hasta finalizar el juicio de desalojo. No importa si sigue el cobro de pesos. ¿Por qué? Porque a partir de la finalización del juicio de desalojo es cuando recupero el inmueble. Entonces no voy a poder seguir devengando un alquiler si el inquilino ya no lo tiene. Y la tercera es la posición de la cátedra. Y la posición de la cátedra es que los alquileres se devengan hasta el inicio del juicio de desalojo. Lo inicio o no junto con el de cobro de pesos. ¿Por qué? Porque si yo inicio el juicio de desalojos, eso significa mi manifestación clara de que no estoy habilitando la fuente a producción de ganancias. Estoy diciéndole a la justicia, saquen a este sujeto de aquí. ¿Cómo vemos estas posiciones? Con un ejemplo, la vamos a ver muy clara. El periodo fiscal es del 2019, la vigencia del contrato es del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 20, el valor del alquiler mensual devengado es 100 pesos. Estoy en el periodo fiscal 2019, ¿no? Imputamos la renta por el devengado. Me pagó 200 pesos enero y febrero. ¿Cuándo inicia el juicio de desalojo y cobro de pesos? En abril del 19. ¿Cuándo finaliza el juicio de desalojos? De desalojo en julio del 19. ¿Cuándo finaliza el juicio de cobro de pesos? En julio del 2020. Fíjense las posiciones. La posición 1, hemos dicho que era la de la literal, siguiendo lo que dice el decreto. La posición 2 era la que sostiene parte de la doctrina y la posición 3 es la que sostiene la mayoría de la cátedra. ¿Cuáles serían los alquileres devengados? Recuerden que el 110 inciso A del decreto reglamentario dice que incobrables son aquellos adeudados al finalizar los juicios de desalojo y cobro de pesos. Es decir, que si yo soy literal, devengué 10 meses por 12. ¿Por qué? Porque la finalización de ambos juicios se da ¿cuándo? En julio del 2020. Entonces, si estoy analizando el 19, se devengaron todos. ¿Cuánto tengo de incobrables? 0. ¿Cuánto es el neto grabado? 1.200. ¿Vamos? Para la posición intermedia, hemos dicho que decía que yo devengo los alquileres hasta finalizar el juicio de desalojo. ¿Cuándo se finalizaba el juicio de desalojo? En julio del 19. Entonces en la posición 2 dicen, yo acá tengo que devengar 100 por 7. ¿Por qué?
finalizó el juicio de desalojo. En teoría lo desalojaron al sujeto. ¿Hay incobrables? No, todavía. Mi neto grabado es 700. ¿Y qué decimos en la cátedra? Que nosotros vamos a devengar hasta el inicio, porque en ese momento ya estoy a los gritos manifestando mi voluntad de desafectar el inmueble como fuente productora de ganancias. ¿Cuándo inicio? En abril. Por lo tanto, voy a devengar 100 por 4, 400, incobrable no hay. Vamos al periodo fiscal 2020. En la posición 1, que era la más extrema, la más favorable al fisco, voy a devengar 7 meses. ¿Por qué? Porque el decreto reglamentario me dice que van a ser incobrables aquellos adeudados al finalizar el juicio de desalojo y cobro de pesos. Y eso se finaliza en julio del 2020. Entonces, 1.100 por 7, 700. Ahora, ¿cuánto incobrables hay? 17 meses. ¿Por qué? Porque tengo de marzo del 19 a julio del 20. Lo cual me da un quebranto de 1.000 pesos. En la posición 2, no voy a devengar nada. Mi alquiler incobrable es de 5 meses y tengo un quebranto de 500 pesos. Y en la posición 3 tampoco voy a devengar nada. Tengo solamente un quebranto de 2 meses, que es marzo a abril. 200 pesos de quebranto. Ahora, ustedes me podrán decir, si vemos el neto grabado del año 2019 menos el quebranto del 2020, 1.200 menos 1.200, 700 menos 500 en la posición 2, 200, y 400 menos 200, 200. En todas da igual. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que dependiendo de una posición o de otra, fíjense en el año 2019, este sujeto por ese inmueble hemos determinado una ganancia neta de 1.200 pesos, lo cual, si esa fuera la única y no hubiesen deducciones, etcétera, etcétera, implica que va a tener que determinar un impuesto por ese valor, en el otro 700 y en el otro 400. Entonces, desde el punto de vista financiero, se dan cuenta que no es lo mismo determinar un impuesto acá de 1.200 o de 400 pesos. Perdón, no, Además, sí, ni que hablar de los anticipos, ¿no? También para el 2020. exactamente, tiene razón el señor Joaquín, pero previo a lo anticipo que tiene razón, esto me puede llevar, como sabemos o deben saber, que es una escala progresiva. Si el sujeto estaba en una escala y tiene otras rentas, que llega a la máxima escala, por ejemplo, y además del costo financiero y esperar el quebranto, en realidad tener un quebranto sin posibilidad de su cómputo. Porque yo acá puedo obtener 1.000 pesos de quebranto cuando antes he ingresado un impuesto, y este año 2020 con la pandemia no tengo alquilado ningún inmueble. Entonces tengo que esperar a obtener en periodo siguiente una renta y he pagado el impuesto más los anticipos que dice Joaquín. Entonces yo les pido, por favor, si no les quedó claro, que después lo vuelvan a ver este tema. En definitiva, lo que hace el decreto es decir, a partir de este momento no devengue más, y hay interpretaciones distintas. ¿Qué pasa si yo después cobro? Es incobrable, es decir, finaliza el juicio de cobro y cobro, lo tengo que dar en ese momento o lo tengo que imputar como renta. ¿Qué pasa con los arrendamientos en especie? Esto está previsto en el artículo 46 de la ley. ¿Cuándo se da esto? Generalmente cuando el titular de un inmueble rural percibe el arrendamiento en producto de la explotación, granos, cabeza de ganado, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que está lleno de lógica el artículo 46. Dice, arrendamientos en especie, porque el 44, inciso A, decía en dinero o en especie. Y el 46 de la ley dice
Los que perciban arrendamiento en especie declararán como ganancia el valor de los productos recibidos, entendiéndose por tal el de su realización en el año fiscal o en su defecto el precio de plaza al finalizar el mismo. En este último caso, la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza citado se computará como ganancia o Pienso a las quebranto 7:30, por ahí del se año en que se realizó la venta. Le pido por favor a alguien que tiene el micrófono abierto que lo cierre. Entonces, el 46 no se aparta del principio del devengado y fija 3 momentos. Si yo recibí bienes y los vendí en el mismo periodo fiscal, el valor va a ser el de la venta, el de la realización. Si yo recibí bienes y no los vendí al 31 de diciembre, va a ser el precio de plaza al finalizar el mismo. Pero yo puedo haber recibido un bien y no lo vendí, por lo tanto declaré el precio de plaza al 31 de diciembre del 2020. Pero en el 2021, en el periodo 1 de enero, 31 de diciembre del 2021, lo vendo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Me dice, cuando los productos recibidos y no vendidos se vendan en un periodo fiscal siguiente, ¿qué tengo que computar? La diferencia entre el precio de venta y el indicado en 2, es decir, el precio de plaza. Y eso, ojo, puede ser ganancia o quebranto. Porque yo acá puedo haber recibido determinado grano que lo evalúe al precio de plaza y eso me daba 1.000 pesos. Entonces yo tengo como renta de primera por esa operación 1.000 pesos. Pero en el periodo fiscal siguiente, por X motivo, bajó el precio, lo que ustedes quieran, la pandemia, lo que sea, lo vendo en 800. Entonces, como voy a tener que comparar el precio de plaza versus el precio de venta, voy a obtener un quebranto de 200 pesos. No se deben rectificar las declaraciones juradas anteriores. Es decir, el 46, que trata arrendamientos en especie, sigue la lógica y si ustedes se presentan un proceso secuencial en el tiempo, es totalmente lógico. Cuando vamos al 44, volvemos al 44 y vamos al inciso B, nos dice que van a ser rentas de primera, en tanto no correspondan, incluirla en sujetos o no sean obtenidas por sujetos de tercera, etcétera, etcétera. Cualquier especie de contraprestación que se reciba por la Constitución a favor de terceros, de derechos de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales. A ver, esto está previsto en el libro 4 del código que yo le sigo diciendo nuevo, pero es bastante viejo ya. Son las rentas obtenidas por la explotación de derechos reales sobre inmuebles. A ver, algunos derechos reales pueden ser utilizados, no nos vamos a meter, damos por conocido o sabido que ustedes lo conocen. Algunos pueden ser utilizados como una alternativa legal a un contrato de locación. Por ejemplo, cuando se quiere obtener el uso y goce de un inmueble por un periodo superior al admitido en el contrato de locación. Recordemos que se llama Nueva Ley de Alquileres, que está vigente a partir de julio del 2020, y es la que origina todo este régimen de información, habla de 3 años. Consideramos que es muy importante el conocimiento que se tenga respecto a cada uno de los derechos que regula el código de fondo y hay bibliografía. Sobre todo uno que a mí me llama la atención y le veo muchas oportunidades, es el derecho de superficie. El derecho de superficie, que si bien en el código anterior y en leyes anteriores estaba previsto para determinados casos, hoy nos ofrece opciones y me pareció curioso y divertido el artículo que está colgado en la plataforma. ¿Cómo lo imputamos? El 110C del decreto reglamentario es clarito y dice: el valor de cualquier clase de contraprestación que se reciban por la Constitución a favor de terceros de derechos de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales. Dicho valor se prorrateará en función del tiempo de duración del contrato, es decir, cómo lo imputamos
en función del tiempo de duración del contrato. Ya les he dicho que la clase de hoy iba a ser realizada a una velocidad importante. Vemos mejoras y vamos a un corte de Joaquín, el famoso corte de los 5 minutos. En el 44, inciso C, nos habla de mejoras. Y la pregunta es, y acá se confunden, ¿por qué la mejora puede ser una renta de primera? Y vamos a ver. En el inciso C dice el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos que constituyen un beneficio para el propietario y en la parte que éste no esté obligado a indemnizar. ¿Cuál sería el ejemplo? Yo antes le había dicho que yo le alquilaba un inmueble al señor Joaquín Jayés. Entonces yo le alquilo un inmueble, pero le hago una mejora. Le hago otra habitación al inmueble. Y él no me la tiene que indemnizar. Entonces, sin dudas, es una renta para el señor Joaquín Jayés. A ver, hablamos de mejoras, pero no cualquier mejora. Y acá está claro. ¿Cómo vamos a analizar si es una mejora de esta de la que estamos hablando? Porque estamos sosteniendo que es una inversión que es efectuada y pagada por el inquilino, le da un mayor valor al inmueble y por lo tanto quien debe pagar el impuesto por ella y activarla, esto es importante, es el propietario. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando hablamos de mejora? Es qué definimos como mejora. Y vamos a ver que los gastos de mantenimiento o conservación de un inmueble y una mejora pueden ser dos caras de la misma moneda. Entonces nos podemos confundir. Hemos visto ya los artículos 23 y 83 de la ley que nos dicen cuáles son las características que tiene que tener un gasto para ser deducible. Entonces cuando hablamos de inmueble, no hay duda que estamos dentro del concepto de gasto, de mantenimiento, conservación, la reparación de cañería, la pintura en general, etc. Es decir, son aquellos gastos que son necesarios para mantener en condiciones de uso y habitación a la propiedad, pero que no implican una revalorización, no producen un cambio en sus cualidades originales, no extienden la vida útil, etcétera, etcétera. Y ya vamos a volver sobre esto. A ver, esos gastos que no implican una revalorización, no producen cambio, no extienden la vida útil, etcétera, etcétera, son deducción admitida. Y si están a cargo del inquilino, van a ser una renta gravada para el sujeto que obtiene una renta. Ya lo vamos a ver a esto. Entonces, podemos definir a una mejora conceptualmente como, ya lo vimos al principio, significa una inversión, por lo tanto tiene que ser activada por el sujeto que obtiene la renta, es un incremento patrimonial sin dudas, en consecuencia es una mayor ganancia alcanzada por el impuesto. ¿Por qué? Lo hagamos fácil. El señor Joaquín Jayés me alquilaba a mí un inmueble y yo le tengo, el contrato dice 10.000 pesos por mes, se devengan 10.000 pesos por mes. Pero yo vengo en un momento, me siento con él y le digo, necesito una habitación más porque tuve otro hijo, no me queda chica. Él me dice, mira, si la creas, hacela, yo no te la reconozco. Y yo la hago. Piensen en el señor Joaquín Jayés. Tenía una propiedad y de golpe pasa a tener una propiedad que tiene otro valor, tiene más metros cuadrados, tiene otra funcionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, en cabeza de él va a tener que ser activada. Es sin duda una renta. Entonces, ¿por qué tantas aclaraciones? Porque la tendencia del contribuyente, en este caso sería Joaquín Jayés, perdón Joaquín, va a ser tratar de considerarla como un gasto y deducirla en un periodo fiscal. Y no una mejora de esta que estamos viendo, que en realidad significa una renta. El 230 del decreto reglamentario dice mejoras.
se reputan como mejoras, no resultando en consecuencia deducible como gasto, es decir, tratando de evitar lo que haría el contribuyente, aquellas erogaciones que no constituyen reparaciones ordinarias, que hagan al mero mantenimiento del bien. Es decir, dice lo que ya dijimos. En general, se presumirá que revisten el carácter de mejoras cuando su importe en el ejercicio de la habilitación supere el 20% del valor residual del bien, ajustado de acuerdo con las disposiciones de los artículos 62 o 63, según corresponda. La mejora, cuando corresponda, se amortizarán en el lapso de vida útil que resta del bien respectivo a partir del ejercicio de su habilitación inclusive. Entonces, el decreto reglamentario presume que va a ser mejora cuando supere el 20% del valor residual del bien. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que en este país no hubo ajuste por inflación impositivo durante muchos periodos. Entonces, se da la situación en donde podemos tener valuado en 1 centavo, y esto que doy como ejemplo no es algo alocado, es real. Hay propiedades que pueden tener un valor de mercado altísimo, pero están valuadas a 1 centavo. Entonces, el 20% de 1 centavo, y no de 1 centavo, del valor residual de 1 centavo, es decir, imagínense lo que es cualquier cosa. Entonces, ¿cualquier cosa es mejora? No. Ese 230 del decreto reglamentario hoy, diría prácticamente, no nos sirve para nada. Está, pero no nos sirve. ¿Por qué? Porque impositivamente, y se dice acá, está resaltado, tenemos inmuebles valuados a valores irrisorios. Entonces, cualquier gasto va a superar el 20% y no por eso es mejora. Volvemos al tema conceptual. Conceptualmente, ¿cuándo va a ser mejora? Ya lo vimos. Cuando implique una revalorización, cuando produzca cambio en sus cualidades, cuando extiende la vida útil y cuando está claro que el propietario va a tener que activar esa mejora. ¿Está claro? Ahora, ya tenemos claro que esa mejora, la que es conceptualmente mejora, es renta. ¿Cómo la cuantificamos? Y vamos al 110F del decreto. Dice, acuérdense, el 110 decía los propietarios, con lo que ya habíamos aclarado, los bienes raíces, determinarán su ganancia bruta sumando. Dice F, el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos, en la parte que no estén obligados a indemnizar y que realmente constituyen un beneficio. Acá nos ayuda para la propiedad acrecentando su valor. En estos casos se distribuirá proporcionalmente el valor de dicha mejora de acuerdo con los años que resten para la expiración del contrato, computándose el importe resultante como ganancia bruta de cada año. No es un tema complicado, hay ejemplos en toda la bibliografía. Lo único que yo les pido es que macheten, si quieren, en donde dice el decreto años, porque en realidad debe entenderse meses. En los meses que resten. Y esta, ¿cuál es la lógica? La lógica de la norma es que la mejora no acrecienta el beneficio del propietario en el año de su habilitación, sino lo hace de acuerdo al principio del devengado. Entonces, si yo he realizado una mejora en la propiedad del señor Joaquín Jayés de 200.000 pesos y restan 20 meses de vigencia del contrato, 200.000 dividido 20 da 10.000. Entonces tendré que imputar 10.000 pesos en cada mes, sumándole al alquiler de vengado. ¿Cómo se amortiza esa mejora? Ya lo vamos a ver cuando veamos en otra clase. El tema de la amortización de los inmuebles es un tema que tiene su particularidad y su complejidad. ¿Te parece, Joaquín, en vez de 5, que demos 2 o 3 minutitos de corte? Porque para ver si terminamos. Perfecto. Listo. Nos vemos en 2 o 3 minutitos.
Bueno, a ver, habíamos dicho que íbamos a volver sobre este tema. El artículo 44 me dice que también va a ser renta de primera categoría en el inciso D, la contribución directa territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo. No se refiere a consumos o servicios que aproveche el inquilino, luz, gas, teléfono, etcétera, etcétera. Se refiere, por ejemplo, cuando yo alquilo un inmueble y el contrato de locación dice que me tiene que pagar la tasa general de inmueble, o, perdón, el impuesto inmobiliario, o también las expensas. Respecto de las expensas, ya vamos a hacer un comentario en particular. ¿Por qué son tratados así? Porque si esos gastos no fuesen tomados a cargo del inquilino, el que lo debiera afrontar sería el locador del inmueble. ¿Sí? A ver, ahora, si el señor Joaquín Callés me alquila a mí un inmueble y el devengado es 10.000 pesos por mes, más los impuestos que son 2.000, él va a tener que declarar 10.000 más 2.000. Ahora, esos 2.000 para él también son deducibles. ¿Me siguen? Porque esos 2.000 son un gasto necesario para obtener, mantener y conservar la ganancia. Entonces, ¿qué sentido tiene que él haga 10.000 más 2.000 y después le reste 2.000 que da 10.000 de neto? Eso tiene sentido, ya lo vamos a ver, y lo digo acá, ¿por qué? Porque en el artículo 89 hay una deducción de primera categoría, que ya la vamos a ver en otras clases, respecto de gastos de mantenimientos presuntos para determinado contribuyente, para determinados inmuebles, y en donde habla de un porcentaje. Ese porcentaje se debe aplicar sobre la renta bruta del inmueble. Entonces, si ese porcentaje adelantamos 5%, el señor Joaquín tiene la posibilidad, porque él y el inmueble le da esa posibilidad de tomar como un gasto presunto el 5%, no es lo mismo que él su renta bruta la determine 10 más 2.000, es decir, 5% de 12.000, que si él no lo hace, porque dice, si yo le sumo 2.000 y después le resto 2.000, me queda una ganancia de 10. Entonces, ahí ténganlo en cuenta. Ahora, el 110 del decreto reglamentario dice en su inciso B, fíjense, se determinará la ganancia sumando D, el importe de la contribución inmobiliaria y otros gastos, gravámenes o gastos que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo. Esa palabra, otros gastos, no está en la ley. La ley habla de contribución directa o territorial y otros gravámenes. No habla de otros gastos, pero si ustedes quieren es un exceso reglamentario, lo que pasa es que no tendría efecto si ese otro gasto del que se hace cargo el inquilino es gasto de mantenimiento y es deducible, un gasto vinculado con la renta, con la obtención de la renta. Ya dije, constituye una deducción y una renta. ¿Cuál es? ¿Por qué si matemáticamente da igual el tratamiento en función de la deducción del 89? Vamos siguiendo con el 44, el orden del 44. En el inciso E me dice también que es renta de primera el importe abonado por los inquilinos o arrendatarios por el uso de muebles y otros accesorios o servicios. A ver, este es un caso de atracción a la primera categoría de estos temas, o de puntualmente me quiero referir al uso de muebles. ¿Por qué? Porque cuando veamos segunda categoría, vamos a ver que la locación de bienes muebles está comprendido en la segunda categoría. Van a estar en primera y está resaltado en tanto estén vinculados directa y efectivamente con la locación de un inmueble. ¿Cuál es el ejemplo típico? El alquiler de la casa amueblada. ¿Para qué se hizo esto?
para evitar el desdoblamiento arbitrario que pueda hacer el contribuyente. ¿Por qué? Porque segunda categoría se imputa por el percibido, primera por el devengado. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer un contribuyente? Un contribuyente o quien lo asesora al contribuyente, seamos un poco más benévolos con el contribuyente, va a tratar de decir, no, la porción de la locación de la cosa mueble es segunda y por lo tanto lo imputo por el percibido. Ustedes saben que imputar por el percibido tiene una ventaja, ¿eh? Porque yo imputo cuando lo percibí, entonces estoy en condiciones de afrontar el costo del impuesto. Pero aclaramos, dice tanto la ley como el decreto. La ley en realidad en el inciso D dice que hayan tomado a su cargo, pero el decreto en el 110 dice abonado. Entonces cuando dice abonado, hagamos una marquita en el inciso E. Hagamos una marquita, no es abonado porque sabemos que estamos en una categoría que se rige por el principio de lo devengado. Y acá entramos en un tema que si venía siendo relativamente fácil, primera, podemos decir que acá se nos complica cuando hablamos de la renta psíquica o presunta. Vamos a ver el 44F y G y después nos metemos al desarrollo del tema. El artículo 44 nos dice, en tanto no sea de tercera, deberá ser declarada por el propietario, ya hemos hecho aclaraciones, y vamos a los incisos F y G. El F dice, el valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. Es decir, yo vivo en Salta Capital y tengo la suerte de poder haberme hecho o heredé una propiedad en Cafayate, Cerrillo, San Lorenzo, en donde sea y la uso para veraneo. Ojo con ese tema, porque podemos tener muchos de esos casos y nos cuesta muchísimo hacerle entender a nuestro cliente, que es el contribuyente, que eso origina una renta. Eso origina una renta. ¿Y por qué se le llama renta psíquico presunta? Porque no le ingresa dinero, pero origina una renta. Y ya nos vamos a meter en ese tema. Y el inciso G viene de la mano porque dice el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Entonces, el señor Joaquín Jayé, porque me tiene afecto, me alquilaba una propiedad y después me dice, mira Marcelo, la verdad, me sobran las propiedades, no te voy a cobrar nada porque te quiero mucho. Entonces, como me la cede gratuitamente o a un precio no determinado, ojo, porque él, por más que en realidad no me cobre, va a tener que declarar un valor locativo en primera categoría. Si ustedes me preguntan, ¿para qué está esta norma? Yo le diría, estoy casi seguro de que esta norma está para evitar que el señor Joaquín Jayé en realidad me cobra a mí un alquiler, pero como soy de confianza no tiene un contrato ni me emite factura, porque sabe que yo no me voy a quedar a vivir en esa casa y cuando me diga la necesito me voy a ir. Ahora, la realidad es que vemos permanentemente casos como esos, no yo, ¿no? Pero vemos casos como esos, en donde después la gente no se va y no lo desalojan más, porque ustedes saben cómo es el tema en este país, y no hacer un contrato, no hacer la factura, no esto, no lo otro, tiene sus perjuicios. Volvamos. Renta psíquica o presunta. ¿Por qué son presuntas o psíquicas? Y ahí está, no generan un ingreso de dinero real, si no es el caso en donde en verdad hay un alquiler que no está documentado, ¿no? Pongo acá comentario, cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, ya lo vamos a ver, recuerden, márquenlo. Cuando terminemos de ver el impuesto a la ganancia, vamos a ver que hacemos un cuadro donde después de haber trabajado un mes, nos damos cuenta de si la declaración jurada está bien o mal hecha, y ahí esto tiene un tratamiento especial nada más que para eso.
Ahora, este tipo de rentas tienen que estar previstas taxativamente en la ley. ¿Por qué? Porque el principio de realización impide considerar dicho beneficio económico como ganancia gravable a los efectos del impuesto a la ganancia. Es decir, si no estaría en la ley, no podríamos estar hablando de este tema. Porque la ley prevé, y bueno, acá decimos la razón de esta previsión puede estar basada, y ya lo dije, en la posibilidad de la ocultación de una ganancia al fisco. Ahora, ¿cómo la cuantificamos? Porque yo tengo la suerte de tener una casa en San Lorenzo, en Cerrillo, en Cafayate, en Coronel Molden, donde ustedes quieran, o en Carlos Paz, donde ustedes quieran. ¿Y cómo lo evaluamos? El 45 de la ley, primer párrafo, es claro. Dice, se presume, salvo prueba en contrario, que el valor locativo de todo inmueble no es inferior al valor locativo de mercado que rige en la zona donde el bien está ubicado, conforme las pautas que fije la reglamentación. Y el 107 del decreto reglamentario dice, a los fines de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 45 de la ley, se considera valor locativo el alquiler o arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase o arrendase el inmueble o parte de él que ocupa o que cede gratuitamente o a un precio no determinado. Cuando el propietario o razón social ocupe inmuebles de su propiedad para la obtención de ganancias grabadas, a los efectos de determinar el resultado de su actividad, podrá computar en forma proporcional la parte ocupada para su desarrollo, etcétera, etcétera. Ese es otro tema que ya lo vamos a ver. Es decir, cuando el señor Joaquín Hayes me cede a mí un inmueble gratuitamente, él, ¿cómo va a determinar cuánto se devenga por mes? Y va a tener que averiguar una, dos o tres inmobiliarias que le digan en ese momento, en ese periodo fiscal, cuánto era el alquiler si alquilara o arrendara esa propiedad. ¿Está bien? Ahora, esto se nos complica porque en el ejemplo de tengo una casa en San Lorenzo, que la uso para recreo o veraneo, eso va a devengar un valor locativo, una renta psíquica o presunta, cuando yo la ocupo, no cuando la tengo desocupada. Entonces, por ejemplo, yo tengo la suerte de irme todo enero y mitad de febrero, tendré que ver esa propiedad o encontrarle un valor de cuánto en ese enero y 15 días de febrero, qué valor tendría si yo la alquilara o arrendara en ese mes, que es una temporada alta, etcétera, etcétera. Y después voy 15 días en julio. También tendré que ver cuánto valdría esos 15 días en julio, pero no los 12 meses. ¿Está claro? Ahora, ¿qué gastos tomamos como deducción? Y acá hay varias posiciones. Así como no hay duda de que la renta psíquica es en los periodos, en este caso, en el inciso F, cuando lo ocupo, hay gastos que por ser necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada, serían deducibles en tanto cumplan con las condiciones del 83 durante todo el año. Por ejemplo, yo en las facturas de servicios tengo un mínimo. Por ejemplo, en las facturas de luz siempre tengo que pagar un mínimo si no me sacan el medidor. Entonces, ese gasto de todos los meses es necesario. ¿Por qué? Porque si no, en el mes y medio que voy en enero y febrero no lo podré utilizar. Ahora, ojo con esto, porque esos gastos, luz, gas, teléfono, bueno, ya cada vez menos el teléfono, pero etcétera, etcétera, me pueden jugar en contra. ¿Por qué? Porque si yo lo uso como prueba, la factura de luz, y digo, señores, yo solo vengo enero y medio febrero, y en julio, y cuando me piden la factura de luz, ven que en marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre hay consumos,
Me van a decir, señor, usted me está declarando un valor locativo por enero, medio febrero, y después 15 días en julio, pero yo acá estoy viendo que usted tiene consumo. Ojo con eso. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esas deducciones originan una pérdida? Entonces, esto es una pregunta interesante, porque vamos por un segundito al 23, último párrafo. Y el 23, último párrafo, que ustedes ya lo conocen, dice, cuando el resultado neto de las inversiones de lujo, recreo personal y similares, establecido conforme con las disposiciones de esta ley, acuse pérdida, no se computará los efectos del impuesto. Y vamos al 110b del decreto reglamentario. El 110b del decreto reglamentario dice que se van a determinar las ganancias de primera sumando el valor locativo del todo, la parte de cada uno de los inmuebles que ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes, salvo que arrojaren pérdidas. Entonces, el 110b para el 44F dice salvo que arrojaren pérdidas. Entonces, yo acá quiero advertir, esas pérdidas no van a ser deducibles, no me van a originar quebranto. Eso significa, y lo resalto ahí, no se van a poder computar contra otras rentas, ni otra categoría, ni trasladar al ejercicio futuro. Simplemente el resultado de ese inmueble va a ser cero. ¿Y por qué lo digo a esto? Porque muchas veces uno escucha en una charla, o viene un cliente de uno, o un conocido de uno, a decirle, che, mirá la solución que le ha dado tal a tal, que, y comprate una propiedad, la usás para recreo, y esos gastos te sirven porque te absorben la renta de otros. Ojo, ojo, ojo. Les aviso, cuidado, recuerden este punto. ¿Qué pasa con la casa habitación? Recordemos el 26, inciso N de la ley. En el 26, inciso N, el 26, exenciones. En el inciso N, exime el valor locativo y el resultado derivado de la enajenación de la casa habitación. La verdad, que ya sería una barbaridad que tengamos que determinar un impuesto por el valor locativo de la casa habitación. Pero esto, que parece una barbaridad, deja de serlo cuando vemos, con argumentos que son válidos, que parte de la doctrina sostiene que si yo desarrollo mi actividad en, por ejemplo, Salta y Córdoba, o tengo mis hijos estudiando en Córdoba, puedo considerar que hay dos casas habitaciones, porque mi familia o yo resido en los dos. Ahí hay un fallo, David Néstor Michel, en realidad ese fallo se refiere a bienes personales, pero en ese fallo que se refiere a bienes personales, la justicia dijo, no señor, no, el departamento que usted tiene en Buenos Aires no es casa habitación. Acá menciono, lo hago rápidamente, después ustedes por favor lo ven con mayor detenimiento, pero fíjense el 45, segundo párrafo, que a veces lo saltamos o lo leemos rápidamente, dice, cuando se cedan inmuebles en locación o se constituyan sobre estos derechos reales de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros, por un precio inferior al de mercado, que rigen la zona en que los bienes están ubicados, la FIP podrá estimar de oficio la ganancia correspondiente. Entonces, ojo, porque es una facultad otorgada por ley al fisco. Ojo. Habíamos dado como ejemplo el tema de la sublocación. Y habíamos dicho, es un ejemplo en donde el que tiene que declarar o está metido en el baile de primera categoría no es el propietario. El decreto reglamentario en el 113 nos realiza aclaraciones
Y el 113 se refiere a sublocación. Y dice, los contribuyentes que subalquilen o subarrienden inmuebles urbanos o rurales que han tomado en alquiler o arrendamiento, determinarán la ganancia neta del año que abarca la declaración, descontando de los importes que produzca la sublocación o subarrendamiento, la proporción que corresponde a la parte sublocada o subarrendada de los siguientes gastos. Es decir, me dicen, señor, hablando como a veces se dice en criollo, en un idioma muy poco doctrinario, ¿usted qué ingresos tiene? Habíamos dado el ejemplo de si Joaquín me alquilaba a mí y yo subalquilaba. Bueno, mi ingreso va a ser el devengamiento de ese subalquiler. ¿Y qué le voy a restar? Dice el 113. Dice, le voy a restar en la proporción que corresponde, porque si Joaquín me alquila una propiedad y yo subalquilo solo el garage para un almacén, tendré que ver en qué proporción. ¿Mm? ¿Y qué va a hacer? El alquiler o arrendamiento devengado a su cargo, es decir, que parte de lo que se devenga a favor de Joaquín, que es ingreso para él, va a ser una deducción para mí. La contribución inmobiliaria y otros gravámenes que haya tomado a mi cargo, por supuesto, en la parte proporcional, y el importe de la mejora que haya realizado, que queden en beneficio del propietario, es decir, todo lo que hemos visto de mejora, lo que era ingreso o que era ganancia bruta para Joaquín, en la proporción que esté afectado a la parte sublocada, va a ser una deducción. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, después lo ven con más tiempo, es, señores, pónganse en la cabeza, el que subalquila obtiene un ingreso, sí, estamos en primera, devengado. Bien, ¿qué contrapongo contra eso? Contrapongo contra eso todo aquello que esté vinculado con la obtención del ingreso en la parte proporcional. Y en la parte proporcional dice, se va a tener en cuenta la proporción, ¿cómo la determinamos? Esto sí es complicado, porque puede ser teniendo en cuenta la superficie, la ubicación de una y otra parte, o cualquier otro índice razonable. Entonces, por ahí, la superficie no tiene absolutamente nada que ver si yo alquilo el garage para un almacén, porque pueden ser 10 metros cuadrados. ¿Está claro? Usufructo. A ver, nosotros estamos acostumbrados a ver el tema de usufructo cuando generalmente los padres ceden la nuda propiedad a los hijos, se reservan el derecho de usufructo. ¿Y cuál es la ventaja fundamental? La ventaja fundamental es que ese bien no entra si los padres fallecen en el juicio sucesorio. Ellos se reservan el usufructo, es decir, que lo pueden usar, se aseguran que el día de mañana no venga la nuera y lo saque a patada de la casa, o lo pueden alquilar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién es verdaderamente el que tiene el uso y goce del bien? El que se reservó el usufructo. Y el 47 dice, los contribuyentes que transmitan gratuitamente la nuda propiedad del inmueble, que es el caso generalmente que doy de los padres a los hijos, conservando para sí el derecho a los frutos de cualquier clase que sean, uso o habitación, deben declarar la ganancia que les produzca la explotación o el valor locativo según corresponda, sin deducir importe alguno en concepto de alquiler o arrendamiento, aun cuando se hubiera estipulado su pago. Es decir, el cedente, el que conserve el usufructo, es el titular de la renta que se pudiera generar. Eso está clarísimo. Ahora, la previsión legal de no deducir alquileres o arrendamiento aún previsto tiene por objeto evitar desdoblar la renta. ¿Por qué desdoblar la renta? Porque nosotros sabemos que eso existe en el impuesto a la ganancia para estos sujetos que estamos viendo, una alícuota progresiva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el sujeto puede tratar de desdoblar la renta para quedar alcanzado a una alícuota menor? 108. Algunas cuestiones puntuales. En caso de condominio, el condominio se da cuando, un caso típico, porque puede haber una compra de un inmueble
en partes entre gente. Pero el caso típico que yo he visto es cuando alguien fallece, no había una cesión del usufructo o habiéndola, tiene varios hijos y le cedió a 5 hijos el 20% a cada uno. Entonces después se ve la cédula parcelaria en donde dice A, B, C, D y E, un quinto cada uno. Esos sujetos que son condóminos de un inmueble. El 108 del decreto reglamentario dice: la parte de cada condominio, de cada condomino, será considerada a los efectos del impuesto como un bien inmueble distinto. Es decir, que A, B, C, D y E, que tienen un quinto y alquilan ese inmueble, A va a tener que tomar un quinto del valor que se devenga, B, un quinto de los gastos devenga, ¿sí? Cada uno va a tener que tomar en su declaración el quinto de ese inmueble como si fuese un inmueble distinto. ¿Mm? Esto puede tener importancia al momento de aplicar el artículo 89, que ya lo vamos a ver más adelante, pero no nos mareemos con el condominio. Con el condominio lo que hacemos es decir, ¿usted tiene un inmueble con condominios? Sí. ¿Cuánto es su parte? Tanto. El 20% en el caso del ejemplo, y bueno, devengamos el 20% del alquiler, tomamos el 20% de los gastos, etcétera, etcétera. El 114 del decreto reglamentario me parece de vital importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no lo tiene en cuenta. Sobre todo, yo quiero, sobre todo, que tengan en cuenta esto. Hemos visto una renta psíquica, ¿verdad? Que no significa un verdadero ingreso de fondos. Entonces el 114 dice, los contribuyentes que adquieran inmuebles urbanos o rurales en un año determinado, un año fiscal determinado, deberán declarar su resultado considerando las ganancias brutas y las deducciones pertinentes, 110 y 111 del decreto, hasta la fecha, perdón, desde la fecha en que han entrado en posesión de estos, aun cuando no se hubiera celebrado la escritura traslativa de dominio o desde la fecha de finalización de la construcción en su caso. Entonces, ojo, porque por ahí indagamos y nuestros clientes tienen un bien que nosotros no sabemos que tienen la posesión y lo escrituran, lo tienen en posesión desde septiembre de un año y lo escrituraron en mayo del año siguiente. ¿Mm? O finalizó la construcción en septiembre y no nos enteramos. Ojo con estos temas porque podemos tener problemas si no tenemos esa información. Hasta aquí hemos visto la renta bruta. ¿Cómo determinamos la ganancia neta? ¿Y qué deducciones especiales hay? Bueno, la ganancia neta se obtiene restando de la ganancia bruta, que la doy por vista, todos los gastos necesarios para obtener, conservarla y mantenerla, que están en los artículos 23 y 83 de la ley. Y las deducciones previstas en los artículos 86 a 89, que van a ser vistos en otra clase, más lo que prevé el 111 del decreto reglamentario. Si vamos al 111 del decreto reglamentario, vamos a ver que el 111 dice cómo determino la ganancia neta. Para determinar la ganancia neta se deducirán de la ganancia bruta siempre que correspondan al periodo por el cual se efectúa la declaración que A, impuestos y tasas que graban el inmueble, estén pagados o no, porque ya hemos visto que es por el devengado, contribución inmobiliaria, gravames análogos, etcétera, etcétera. B, las amortizaciones de edificios y demás construcciones y los gastos de mantenimiento de acuerdo con las normas establecidas en los artículos 87 y 89 de la ley. Ya lo vamos a ver. C, los intereses devengados por deudas hipotecarias y en su caso los intereses contenidos en las cuotas de compra de los inmuebles a plazo, de pavimentación o de contribución de mejoras, pero no la amortización incluida en los servicios de la deuda, obvio, no la parte de capital. Las primas de seguro que cubran los riesgos sobre inmuebles que produzcan ganancias. Las diferencias que se produzcan en concepto de gravámenes que recaen sobre inmuebles en virtud de revaluaciones con efectos retroactivos serán imputadas en su totalidad en el año fiscal en cuyo transcurso fueran fijados los nuevos valores. Esto es importante porque no nos obligan a rectificar una declaración jurada. No son computables las deducciones correspondientes
a los inmuebles comprendidos en la exención prevista en el inciso N del 26 de la ley, lógicamente lo referido a casa-habitación. Acá A y D no revisten complejidad, A, impuestos y tasas, D, primas de seguro. Ahora, ¿qué pasa si un inmueble no genera renta por X motivo? Razones de fuerza mayor como las actuales, por ejemplo, ¿no? El año pasado ha sido crítico. Pandemia, se fundió todo el mundo, yo alquilaba un inmueble a un almacén, una empresa, y se fue. ¿Qué pasa con las tasas, impuestos, primas, de seguro, etcétera? ¿Son deducibles? Obviamente nos estamos refiriendo a inmuebles sobre los que podemos demostrar que están habilitados para producción de renta. Es decir, yo lo tengo habilitado. Se publica, tengo contrato con agente inmobiliario, etcétera, etcétera. En nuestra opinión son totalmente deducibles por todo el periodo fiscal. La prueba de publicarlos, de que las inmobiliarias lo ofrezcan, mails, etcétera, etcétera, va a ser muy importante. No solo para este tema, sino para que no pretendan aplicarnos el 92 inciso D de la ley. El 92 es el ex 88 y el inciso D me dice 92, deducciones no admitidas. No serán deducibles sin distinción de categoría en el inciso D el impuesto de esta ley y cualquier impuesto sobre terrenos baldíos y campos que no se exploten. Es decir, que si yo no tengo la prueba de haberlo tenido habilitado al bien, ojo con el 92 inciso D. No obstante, hay una opinión del fisco en el dictamen 41 del 2004 que dice, en el caso que el inmueble no hubiera estado cedido en alquiler durante todo el periodo fiscal y no hubiera generado ingreso alguno, se encuentra impedido totalmente del cómputo de deducciones. Esa es la opinión del fisco. Opinión con la que obviamente no coincidimos. ¿Está? Tenemos que poder demostrar que estaba habilitado el bien. Estos intereses resarcitorios, perdón, si hay intereses resarcitorios, son deducibles, vinculados con pagué tarde el impuesto inmobiliario. Pagué con un interés. Si es resarcitorio, va a ser deducible. Está vinculado con el 227 del decreto, que lo vimos con salida no documentada, pero ya lo vamos a ver con más detenimiento. ¿Qué pasa si hay diferencias motivadas en revaluaciones retroactivas? Ya lo dije. Amortizaciones, ya la vamos a ver. La amortización de inmuebles es un tema complejo. Ahora veamos el tema de los intereses del 111C. Estos intereses son aquellos que cumplen con el principio de afectación patrimonial que se debe haber visto en el 85A, segundo párrafo. Es decir, que la única condición que debe cumplirse es que se refieran a créditos hipotecarios destinados a inmuebles afectados a la actividad gravada. Es decir, yo compré un inmueble que lo alquilo y son esos los intereses. No tienen limitación en cuanto a la cuantía. ¿Y por qué lo ponemos como un punto especial? Dice no confundir con lo que está previsto en el 85, que acabamos de citar, cuando se refiere a intereses de crédito hipotecario vinculado con la casa-habitación. Son dos cosas totalmente distintas. Porque si acá decimos se debe cumplir con el principio de afectación patrimonial, en el caso de casa-habitación no se cumple con el principio de afectación patrimonial porque no me genera renta. Casa-habitación. El 111 del decreto, vamos por un segundo. Al final, lo vimos, dice, no son computables las deducciones correspondientes a los inmuebles comprendidos en la exención del 26N. Y esto es totalmente congruente con el 23
tercer párrafo. El 23, tercer párrafo dice, en ningún caso serán deducibles los gastos vinculados con ganancias exentas o no comprendidas en este impuesto. Entonces hemos visto, el 26, que es el ex 20, tenía en el inciso N puntualmente una exención. Valor locativo y resultado derivado de la enajenación de la casa habitación. Eso lo vimos cuando vimos el concepto de casa habitación y mencionamos un fallo y nos referíamos a si podía ser casa habitación mi casa más el departamento que tengo en Córdoba, y hemos dicho que ese fallo falló en contra de esa posición. Ahora, el 111 es consecuente con el 23 tercer párrafo y dispone, no son computables la deducción correspondiente a los inmuebles comprendidos en la exención del 26N. A ver, ¿qué hemos visto hoy? Hoy hemos visto en la primera parte de la clase salida no documentada. Es un tema que lo preguntamos y es un tema en la práctica muy importante. Y ahí hemos hecho mención de fallos de Corte Suprema de Justicia de la Nación que fueron receptados por el legislador cuando modificó con la 27430 a partir del 1 de enero de 2018 la norma. Hemos visto a qué se refiere, cuándo se da la norma, cuándo el concepto es deducible, pero debo determinar el impuesto y hacerme cargo en sustitución del beneficiario que no lo encuentran. Y hemos visto cuándo es deducible y no debo pagar el impuesto o no debo determinar el impuesto. Eso está comprendido en el 40, 41 y 106 del decreto. Son 3 normas nada más. Y hay en el PowerPoint un resumen básico de toda la figura. Yo he hecho un agregado, solamente voy a tratar de acordarme de que lo pongan en la plataforma, de el tema de que la 27430 establece puntualmente cuando se perfecciona el hecho imponible, es decir, cuando tengo una inspección y me aplican la figura, me van a pretender aplicar las multas del 11683. Bueno, en base a ese dictamen, que ya hay otro fallo de la Corte, dicen, momentito señores, a partir de la reforma sí, porque está legalmente previsto cuando se perfecciona el hecho imponible. Antes no, porque estaba previsto cuando se perfeccionaba el hecho imponible, pero por una norma reglamentaria. Eso no es legal, no es constitucional. ¿Sí? Este tema lo preguntamos. La verdad, lo preguntamos. Después de ahí hemos pasado a primera categoría. Y en primera categoría, ¿qué hemos hecho? Hemos seguido el 44, hemos dejado muy en claro que nos referimos a persona humana o sucesión indivisa, por lo tanto el periodo fiscal es el año calendario, el criterio de imputación es el devengado, la norma me habla de propietario y hemos dicho que no necesariamente es propietario y hemos dado el ejemplo de la sublocación. Y después hemos empezado a barrer sirviéndonos como un apuntador, el 44, y hemos ido uno por uno. Digamos, esto tiene lo más fácil, el alquiler de un inmueble, pero ahí hemos dicho, ojo, y esto lo preguntamos, ojo, porque el alquiler del inmueble que parece tan fácil tiene dos cuestiones que necesitan conocerse. Incobrables, en donde hemos sentado una posición de la cátedra, y el arrendamiento en especie. Esos dos los preguntamos. Después hemos seguido con las mejoras, hemos explicado por qué esa mejora, cómo se imputa esa mejora, el concepto de mejora. El decreto reglamentario dice algo, pero tenemos que ir a lo que es conceptualmente significa una mejora. Eso también lo preguntamos en los exámenes. Cuando veamos amortización vamos a ver, y se nos complica un poquito, cómo amortizamos la mejora. Y después hemos ido a el tema de los derechos reales, ahí no reviste mucha importancia. Hemos ido al tema de gravámenes o gastos, hemos explicado por qué es renta para el que alquila o el locador,
y por qué es gasto, y por qué la importancia de ponerlo como renta y como gasto, y no decir si matemáticamente es lo mismo. Hemos dicho, ya vamos a ver por qué, que es importante porque hay otra norma que habla de gasto de mantenimiento presunto y es un porcentaje sobre la renta bruta. Entonces no es lo mismo decir, lo que se devengo es 10.000 que dice el contrato, más 2.000 de los gastos que se hace cargo el inquilino, aunque esos 2.000 después sean deducibles, porque no es lo mismo aplicar un porcentaje sobre 12.000 que sobre 10.000 cuando es deducción. Hemos hablado del uso de muebles y otros accesorios, no nos confundamos con segunda. Ojo acá, hemos dicho por qué. Era para que el contribuyente no lo subdivida e impute por el devengado uno y por el percibido otro. Y después nos hemos metido en las rentas psíquicas o valor locativo. Renta psíquica o valor locativo es un tema importante, es un tema que solemos también preguntarlo, repásenlo. Acá, si ustedes tienen en claro que se llama renta psíquica, ¿por qué? Porque en realidad no hay un verdadero ingreso de fondo, y permítanme que lo diga así, porque no lo hay realmente, porque Joaquín me cede gratuitamente el inmueble, o porque no lo hay, que es lo que dijimos, cuál puede ser la finalidad de la figura, o porque no lo hay detectable. También el ejemplo, el señor Joaquín Jayet, como me conoce, verdaderamente me alquila el inmueble, yo le pago, pero no hay contrato, no hay factura, no hay nada. ¿Está claro? Entonces, por eso se llama renta psíquica. Inmuebles cedidos gratuitamente, un tercero, o a un precio no determinado, es el G, y el F, recreo, veraneo, etc. Entonces ahí hemos hablado de cómo determinamos la renta. Hemos dejado claro que es por el periodo en el cual lo uso para recreo, veraneo, o el periodo en el cual el señor Joaquín Jayet me lo cede gratuitamente. ¿Cómo se imputan las deducciones? Hemos dicho que muchas seguramente son anuales. Recuerden el tema del concepto fijo, el típico ejemplo, si no pago el mínimo, me sacan el medidor. Ahora, ojo, porque eso puede ser una trampa. Cuando yo le estoy haciendo la declaración al señor Joaquín Jayet, y él me dice, tomame como deducción las 12 facturas de EDESA, y me las trae las 12 facturas de EDESA, tal vez yo ahí me dé cuenta que él en realidad no tiene que declarar enero y mitad de febrero y 15 días de julio como valor locativo de su casa en Cafayate. Porque si veo mucho más que el consumo mínimo durante otros meses, lo voy a tener que llamarle, voy a decir, señor Jayet, usted no solamente lo usa en ese periodo, sino que hay consumo. Y si hay consumo, ¿él qué me podrá decir? Me olvidé la luz prendida. Ojo con esto, porque puede ser la luz, más el gas prendido, más el teléfono. Hemos hablado de la sublocación, hemos hablado de condóminos, hemos hablado de cuándo hay que tener en cuenta esto, y después hemos ido a los conceptos que son deducibles. En esta categoría, salvo cuando veamos el 89, no hay mucha complicación con lo que es deducible. La amortización sí le puede costar, y presten mucha atención cuando hay una amortización de una mejora, eso le puede costar algo más, pero en realidad no hay complicación. Respecto de las expensas, dije voy a hacer una aclaración y me la olvidé. Ojo con las expensas, porque en las expensas pueden haber conceptos totalmente deducibles y conceptos que son activables. Por ejemplo, el señor Jayet me alquila un departamento. Las expensas que están a mi cargo, ordinarias, van a ser para él un ingreso y una deducción. Pero si hay expensas extraordinarias, porque al consorcio dijo, señores, tenemos que cambiar los ascensores, por ejemplo. Señores, tenemos que cambiar todo el piso de la entrada del edificio. O señores, tenemos que cambiar la cochera porque gotea, lo que ustedes quieran,
que no sea un gasto ordinario de mantenimiento, esa parte de la expensa, por eso hay que mirarla con lupa a veces, no es un gasto de mantenimiento, es una mejora, si la pago yo. Y si no la pago yo, para el señor Joaquín Cayet tendrá que activarse. Entonces tengamos cuidado porque en las expensas pueden venir ambos conceptos. Después, lo único que puede plantear un tema puntual es este de los intereses. Está en el 111 inciso C. No lo confundan con este, que se refiere a créditos hipotecarios vinculados con la casa habitación. No tiene absolutamente nada que ver. Y no tiene más esta categoría. No tiene más. Es una categoría que está recontra hiper tratada en la doctrina. Así que si tienen alguna duda pueden ir a cualquier libro. No necesariamente ha sido modificado como segunda, por ejemplo, que tiene que ser un libro actualizado y es muy complejo. Así que yo les pediría que en todo caso necesite un repaso y una vista de los temas de todo, como profesor tendría que decir de todo, pero sobre todo más de lo que dije que preguntamos, porque por ahí nos da mucha bronca en un examen pedir algo que hemos dicho 10 millones de veces que preguntamos y que no lo sepan. No sé, Joaquín, si hay algún comentario. No, yo quiero hacer un par de comentarios muy rápidos. Siempre es brillante todo, es un montón de información para procesar esta clase. Es brillante cómo ha sintetizado todos los puntos, la verdad. Siempre que analizamos las categorías, el primer artículo de cada categoría es obviamente la enumeración de ingresos. Hoy el profesor ha hecho un raconto de todo lo que ha sido el artículo 44, que ustedes por favor repasen. También hay dos cuestiones vinculadas que siempre se confunden. Una es con respecto a la relación que hay, que en realidad no la hay, entre, lo aclaró el profesor, pero lo vuelvo a enfatizar, entre incobrables y el valor locativo previsto en el artículo 44, inciso G. El profesor dijo que son rentas fictas, psíquicas o de goce, donde en realidad no hay un ingreso real de fondos, y si lo llegara a ver, es difícil de detectar o indetectable. Por eso, cuando les pregunten en un examen qué relación hay entre incobrables y el valor locativo de inciso G, o si puede haber incobrables en valor locativo, así también se formula, en ese caso contesten que no. Y con respecto a la sublocación, que ya habló bastante profesor Testa, también no computen, en la práctica lo he visto y es un error, me parece grosero, no computen amortizaciones porque no son propietarios, el sublocador no es propietario, entonces no puede amortizar. Y ahora con respecto a salidas no documentadas, estudien bien la naturaleza jurídica de ese instituto y tengan en cuenta cuál es la finalidad, que el profesor la detalló muy bien, que es que no se ahueque la base imponible. Y ahora sí, con respecto a expensas, para finalizar, yo tengo una postura personal que las expensas son para gastos de mantenimiento, pero de espacios comunes, no en sí para el inmueble, pero eso ya lo vamos a discutir en otra clase. No sé qué piensa el profesor, a lo mejor mi postura es más un poco fiscalista, porque deducir expensas, a veces me parece que en un importe total, a veces me parece que no es del todo correcto. Así que bueno, eso solamente, y el profesor dijo muy bien, clasifiquen bien si las expensas se trata de las expensas ordinarias o esas expensas extraordinarias que son para inversiones, tenganlo en cuenta. Yo solo una aclaración. Gracias por tu concepto, Joaquín. Para mí las despensas, tenés razón, son de espacios comunes, pero vos cuando alquilás un departamento, lo alquilás, no entra en helicóptero por el balcón tu inquilino. Abre la puerta, hay un portero, pasa por el palier, sube al ascensor y hay limpieza, ¿sí? Está buena la posición que vos tenés, pero no la comparto. Me Está bien. parece que, me parece que es todo deducible si es un gasto ordinario, ¿no? Se trasladó. Eh,
Joaquín tiene mucha razón cuando dice que hice una síntesis, porque realmente hice una síntesis, y disculpen si hemos corrido, pero tenía que tomar un tema que no se terminó de dar en la clase anterior, más todo esto. Así que les agradezco su atención y agradezco a Joaquín la compañía y me despido entonces. Bueno, Chao, muchas hasta luego. gracias. Ha sido un gusto. Hasta luego. Igualmente.